Ok. Bien, antes de iniciar la parte ya de las clases propiamente, recuerden que ustedes tienen una hoja ahí, ¿no? Que pues, en realidad nos toma bastante tiempo prepararla y a veces no sé si la leen ustedes, pero bueno, no importa si no la leen. Eso no, igual tenemos que prepararla nosotros, porque sí es importante, al menos para planificar. ¿Qué es la hoja esta de donde están las fechas, ¿no? De la guía informativa del curso virtual. Entonces, ahí van a ver, ya se abre eso. Que esta semana obviamente tenemos que hacer un trabajo más, ¿no? No es ningún trabajo especial y de hecho tiene menos puntuación de los trabajos que estamos haciendo, ¿no? Igual les insisto, verán, si es que tienen dudas, verán que en la calificación de los trabajos yo les suelo poner ahí algunos comentarios, ¿no? Pero a veces pues toda la solución, pues yo no les puedo explicar. Entonces, si tienen dudas, la idea es que para eso están las tutorías, ¿no? Como algunos compañeros ya han utilizado. Entonces, yo les decía que esta fecha, miren, dice 20 de julio, ¿se ven? Es decir, mañana. Y aquí dice examen parcial, ¿de acuerdo? Lo único que hemos cambiado, si miren, por ejemplo, esta actividad que pensábamos que iba a coincidir con el examen, esta ya la hemos hecho, ¿sí ven? Esto de la MEIUM ya pasó. Entonces, yo les había dicho que esto a veces los temas específicamente, pues, igual van cambiando un poco en función de lo que avancemos en la clase. Pero estas fechas obviamente no cambian, ¿no? Entonces tenemos el examen parcial. Entonces el trabajo que les ponga el día de mañana será considerado examen parcial, que les recuerdo en realidad tiene un peso, si ustedes ven acá, tiene un peso de 5%, ¿no? Respecto a la nota. Entonces eso nada más como inicio es una tarea más, no es ni más difícil ni más fácil que las que estamos haciendo, pero a veces después queda con la duda de dónde salió examen parcial. Nunca dimos examen en esa materia. Bueno, estamos diciendo que se hace a través de tareas, ¿no? Entonces, por si acaso, esa tarea que sea de la de mañana será considerada el examen parcial, tendrá un peso de 5%, que en realidad pues, es menor que las que hemos estado haciendo, porque ya les había explicado por qué yo hice selección. Pues nada más, pues insisto, bueno, tal vez no insistir, es que cuando ustedes entran a estos periodos de exámenes, suelen tener exámenes de otras materias, ¿no? Entonces, preferible que las otras 2 semanas, que no tenían tantos, espero, hayan tenido más tiempo de hacer estos trabajos. Entonces, nada más por eso, ¿no? Pero bueno, el examen final, ese sí tiene un peso bien alto, ¿no? Del 30%, ¿no? Entonces, sí es importante. Entonces, ese pequeño detalle nada más, ¿no? Como les digo, los nombres de las tareas sí, pues a veces las vamos un poco modificando o cambiando de lugar de acuerdo a dónde calce mejor el momento de hacer la tarea, porque igual, pues, la idea, por ejemplo, podría haber, ese deber de los parámetros de la ME y yo les pude haber puesto para mañana como el examen, pero la idea es que coincida, ¿no? El momento que vemos la clase justo con el momento en que hacemos esa pequeña tarea, ¿de acuerdo? Porque al fin y al cabo son pequeñas tareas que vamos haciendo. ¿Dónde está el otro color? Entonces, dentro de esto de la elasticidad, pues digo, podemos ver muchas aplicaciones, ¿no? Creo que ingeniería civil es donde más aplicaciones hay. Que pues ustedes saben, como ingenieros de geociencias, uno de sus campos transversales de trabajo es la ingeniería civil, ¿no? Porque si se dedican sobre todo a la parte de amenazas naturales, pues van a tener que interaccionar mucho con ingenieros civiles. Pero obviamente no es nuestra base, nosotros no calculamos estructuras, entonces, pero al menos sabemos que estas ecuaciones que estamos utilizando van hacia allá, ¿de acuerdo? De todas maneras, dentro de todo lo que podemos nosotros hacer, pues debemos ya dedicarnos a nuestras aplicaciones específicas y recuerden que las dos aplicaciones fundamentales, bueno, la de la geosinclinal es simplemente un primer uso para ver un poco los términos, cuánto valen
los valores, pero la verdad aplicación es los plegamientos, ¿no? Cómo se plegan los estratos, los plegamientos, los folds, bueno, cómo se crean las sinclinales y antisinclinales. Cómo con nosotros con ecuaciones de la elasticidad podemos llegar a esas estructuras, ¿de acuerdo? Y lo mismo con las fallas, ¿no? Son los dos grandes campos, digamos, de estudio de esta materia, ¿no? A nivel de las ecuaciones que queremos desarrollar, ¿de acuerdo? Luego, pues obviamente hay una cantidad de cosas complementarias que vemos, pero si ustedes quieren, como los dos grandes temas son esos, ¿no? Entonces vamos entrando esta tercera semana a uno de esos temas, ¿no? Y lo que nos ocupa aquí sería cómo estudiar perdón, la flexión, pongamos todo el título, bidimensional de una placa plana. Aquí vamos a ver que vamos a tratar de ver al menos la primera parte, las ecuaciones iniciales, su totalidad. Pero bueno, habrá una parte ya que igual, si tratamos de hacer toda la deducción, pues nos tomaría demasiado tiempo, ¿no? Como siempre, nuestra limitante ahí es el tiempo. Entonces, por lo general, y eso igual también ¿no? Sucede cuando estamos en las clases normales, ¿no? No es que en las clases se puedan hacer todas las deducciones, ¿no? Generalmente, pues se hace una parte y la otra parte ustedes la tienen que revisar o pues, es justamente como tarea, ¿de acuerdo? Pero tampoco vale, como les digo, o sea, porque ahorita podríamos decir, miren, esto vamos a estudiar esto, y esta es la ecuación, ¿sí? Esta es la ecuación que gobierna la flexión de una placa plana. Sería el otro extremo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y utilizaríamos esa ecuación y veríamos un poco los términos, unos cuantos ejemplos, y bueno, consideraríamos que hemos visto ya este fenómeno. Pero recuerden que esta materia tiene como objetivo también pues, que ustedes verdaderamente se ingresen un poco dentro de esto de la teoría de la elasticidad, ¿no? Que realmente manejen las ecuaciones, que esa es la manera de irlas aprendiendo a la final, ¿no? Entonces, sí, vamos a hacer una parte de la deducción de esa ecuación del plegamiento para que vean precisamente las diversas detalles que debemos tomar en cuenta, ¿no? Entonces, este sería el último tema teórico, ¿no? Dentro de lo que básicamente tenemos en la unidad 3, ¿no? Aunque, como les digo, podríamos ver muchos fenómenos más específicos, pero pues tenemos que concentrarnos en lo que verdaderamente nos impone este curso, ¿no? Este curso, como les digo, es ver cómo se pliegan los estratos. Para eso, pues imaginémonos una placa que se ha plegado de la siguiente manera. Primero le voy a dibujar plegada porque es más fácil. ¿De acuerdo? Verán dónde voy a poner el eje. ¿Sí? Entonces, igual, ¿no? Aquí, como les decía, estos gráficos están ahí, ¿no? Y a mí, por ejemplo, nada me costaría algunos gráficos, como alguno ya lo hice, sobre todo los mapas, mostrarles el gráfico, ¿no? Pero aquí la idea es que ustedes se animen también a volver a hacer, ¿no? A escribir nuevamente para que vayan entendiendo qué es lo que sucede y las diversas variables del problema, ¿no? Entonces, voy a dibujar un eje por aquí. Esta sería la longitud de la placa, obviamente entendiendo que tengo una placa sin doblar, ¿no? Esto, ¿no? Verán que esto tiene un espesor y de repente la placa se ha flexionado de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces, esta coordenada, la coordenada que estaría perpendicular a la hoja, esta coordenada que estaría perpendicular al pizarrón, esa no la voy a tomar en cuenta, ¿no? Esa ya van a ver que no interviene en los cálculos. Una vez más, como siempre, son las aproximaciones simples. Recuerden que resolver esas tres ecuaciones de la elasticidad con todos los términos diferentes de cero,
pues ya requiere herramientas que tengan alguna... O sea, para ver todos los casos, ya generalmente es mejor hacerlo por un software, ¿no? O sea, softwares que modelan estos objetos. Pero estas primeras aproximaciones sí las podemos resolver a mano, ¿no? Y además, esa es la idea siempre del modelado numérico, ¿no? Primero avanzamos a mano hasta donde podamos. Y ya si llegamos a ecuaciones que verdaderamente no se pueden resolver analíticamente, pues podemos plantear un método numérico. ¿Eh? Entonces, eso es parte también de lo que hay que saber, porque si no, ahorita tenemos muchos softwares a disposición de métodos numéricos. Generalmente no es un problema y ya queremos enseguida modelarlo numéricamente, ¿no? Sí, primero hay que ver hasta dónde se llega con las ecuaciones. Entonces, este eje de acá, que le voy a dibujar por aquí, que iría más o menos por la mitad. Bueno, exactamente, tengo, por eso no es tan aproximadamente que quede por acá, ¿no? No, sino por acá. Digamos que este eje X, este sería la dirección X. Y ustedes ven que originalmente esto estaba por una altura de acá, ¿no? La placa. Y hemos ejercido de alguna manera alguna perturbación que le voy a llamar BA. ¿No? Puede empezarle en principio como una fuerza, ¿no? Pero ya vamos a ver que no es necesariamente una fuerza. ¿Y qué es lo primero que voy a medir ahí? O sea, ¿qué es lo que trato de cuantificar? Lo que trato de cuantificar es esta variable. ¿Sí ven? ¿Cuánto ha cambiado? Por ejemplo, esta era la posición inicial de este punto. Y luego se ha doblado de esta manera. Por lo tanto, lo que yo quiero cuantificar es esta variable W, que le voy a llamar la nombre específico, ¿no? La deflexión. Entonces, no perderán de vista porque van a ver que sale un montón de ecuaciones y después sabemos qué mismo estábamos buscando. Bueno, lo que estamos buscando es eso. ¿Cuánto varía verticalmente? ¿Cuánto se deforma verticalmente? Sujeto a una carga V sub A. Necesitamos otros detalles, por ejemplo, como esto, que esto mide una altura, tiene un espesor. Para que esto funcione tiene que tener un espesor H, nuestra placa. Y si estamos en ese contexto, ustedes ven que para qué, si yo estoy aplicando acá una carga en la mitad de la placa, finalmente, si solo aplico esto, ¿qué va a pasar? Esto se cae hacia abajo, ¿no? Simplemente se va. Entonces tiene que tener algo que equilibre ese BA. Entonces, al principio voy a pensar que tiene unas reacciones por acá que serán un BA sobre 2, BA sobre 2, simplemente para que esto no se vaya al suelo, ¿no? Y pues a este otro eje, verán que este eje vertical va a ser mi eje Y. Entonces, este es mi eje X, este es mi eje Y. No, este de aquí no está tan bien. Este H, no sé. Está todo ahí. Vamos a ponerlo por acá. Entonces, si quiere. Ya, este es H. El H de la placa. Este es X. Este es Y. Y positivo hacia abajo, porque pues, dicho que en geología nos interesa positivo hacia abajo. Entonces serían en principio las variables, ¿no? Y algo que debe cumplir aquí, lo primero es que el espesor sea mucho menor que L para que funcione esto, ¿no? De acuerdo, ya vamos a ver por qué es necesaria esa condición. O sea, no puedo hacer una placa de 1 kilómetro y que mida 2 kilómetros. Porque ahí el momento de tratar de flexionar van a suceder otros fenómenos, ¿no? En cambio, esto tiene que ser mucho menor, el espesor, respecto a esa longitud L de la placa. ¿Qué más? Entonces verán, no se olviden, ¿no? Esa deflexión vertical. Es que es la vertical la que necesitamos averiguar.
Entonces SB, verán, SB en principio, lo que es que en ver es como, pensemos que es una fuerza, ¿no? ¿De dónde viene? Pues bueno, puede ser que yo aplique o ponga un peso ahí, o por ejemplo sea el mismo peso de la placa, ¿no? Aunque en este caso ya no va a servir la simplificación de que si tenemos un objeto, un objeto extenso, podemos utilizar su centro de gravedad fijado en la mitad, ¿no? Generalmente ya el peso debe estar distribuido por la placa. Entonces vamos a pensar que ese BA es un esfuerzo, en realidad es un esfuerzo. Nada más que para no complicar, pues pensemos en principio que es algo que nosotros aplicamos para producir la flexión, ¿de acuerdo? Porque si no, no se flexiona, ¿no? Por ejemplo, esto se flexiona, ¿por qué? Porque tiene un peso la hoja, ¿no? ¿Sí? Se va hacia abajo y se hace esa flexión. Entonces, tenemos esas variables. Ustedes ven que no son demasiadas, obviamente, pero pues hay que tenerlas claras y sobre todo, como les digo, estar claros cuál es la incógnita, porque si no van a ver después aparecen muchas ecuaciones y el problema es que no saben qué es lo que estábamos buscando. Entonces, verán, lo que estamos buscando es cuánto vale la deflexión, la W, cuánto se deforma. Para eso, se va a hacer un análisis infinitesimal de mi placa, lo cual quiere decir que voy a escoger una pequeña infinitesimal sección de mi placa, ¿no? Eso es lo que sucede en macro. Ahora, yo voy a escoger algo infinitesimal, que es donde en realidad voy a plantear las ecuaciones, porque ahí es simplemente para observar, entender un poco. Entonces, para eso yo voy a imaginar que tengo, por ejemplo, esta sección de esta manera. Digamos, aquí es preferible siempre darse el tiempo de hacer lo mejor posible para que se vea. Acá, acá. Sí, el problema es que, ya, bueno, ni modo, hay que darles las espaldas, por eso es mejor así, ya. Entonces, si ven, esto es, por ejemplo, podría ser este pedacito de aquí, ¿no? Pero infinitesimal, es decir que, ¿qué quiero decir infinitesimal? Que si esto es X, mi coordenada X, esto será, esta coordenada será X más delta X. ¿Sí? Y esto de aquí es mi delta X, entonces, para que no he cogido 1 metro ni 2 centímetros, no, es un infinitésimo. Entonces, sí, es que he cogido un delta X de distancia de aquí. Y aquí, pues, vienen un poco las convenciones de esto, ¿no? Por ejemplo, a esto le voy a llamar mi deflexión. Y a esta, que está más pequeña, pero le puedo llamar deflexión más un delta de la deflexión, más delta W. Esto es simplemente para mantener esta idea, ¿no? Que empiezo por un X, voy a un delta X, empiezo con una deflexión W acá, y acá tengo una deflexión W más delta más D más un diferencial de la deflexión, ¿no? Donde ese diferencial será lo que en realidad estoy tratando de medir. ¿Qué más? Ahí tengo ya pues algunas cuestiones más que debo poner. Por ejemplo, va a aparecer una fuerza que voy a poner con otro color. Y que ya son fuerzas que ya no las puedo. Estas en rojo, voy a llamar mi Q de X. Entonces este Q de X es un esfuerzo, por lo tanto es una fuerza por unidad de área. En realidad es un esfuerzo, ¿no? Pero que además depende de la longitud de X, ¿no? No es constante en X. Entonces esto me sirve para luego tener esto como variable y utilizarlo para diversos casos en los cuales, por ejemplo, la distribución de la masa en la placa no sea la misma, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de una placa, de una losa de ingeniería civil, seguramente tiene mucho interés, pero van a ver que en el caso de la geología sí, ¿no? Entonces, agrego esta fuerza, Q de X,
Y bueno, y ahora vienen las que estaban acá originalmente, ¿no? Entonces esto, ¿se acuerdan que tenía una reacción hacia acá arriba? Por lo tanto, aquí tiene que aparecer con otros colores. Voy a poner esto con estos colores de acá, ¿no? Este sería un B. Entonces, si este B está empujando hacia acá, ¿no? Sería una de las componentes que se forma por esta de fricción acá. ¿Es por qué? Porque acá abajo tiene que haber algo que esté equilibrando este B de acá, y puede ser B más delta B. ¿Sí? Porque si no, simplemente, si estos dos fueran en la misma dirección, esto iría todo para abajo, ¿no? O si estuvieran así, se subiría hacia arriba. Y no, tiene que equilibrar de alguna manera. Entonces, verán, ¿no? Esto es un infinitésimo. ¿Sí? Entonces, es como si estuviéramos pensando no ya en un punto, sino en algo ya más extendido, porque aquí van a aparecer algunos fenómenos más. Luego, ¿sí ven? Cuando ustedes tienen una placa plana y esta se empieza a doblar, empiezan a surgir esfuerzos laterales en esta dirección. De hecho, esos esfuerzos laterales son los que después la pueden llegar a romper una placa, ¿no? Entonces, hay unos esfuerzos laterales, no sé si ponerles ya con otro color, bueno, ponerles acá, ¿no? Entonces, este esfuerzo, P, y por acá, P. Verán que todos esos Q, B, P, en realidad son esfuerzos, ¿no? Fuerzas por unidad de área, ¿no? Y en este caso son iguales, ¿no? En la parte horizontal van a ser completamente iguales. Entonces hay un P que está presionando horizontalmente hacia acá y otro que está presionando horizontalmente hacia acá. En realidad, si ustedes ven, es el mismo esfuerzo, ¿de acuerdo? Nada más que yo le estoy poniendo esas flechitas para saber en qué dirección está. En realidad es un esfuerzo de esta manera, ¿no? Por eso verán que esto igual no puede ser cero, porque esto tiene que aplicarse en algún lado, ¿no? Entonces van surgiendo todas estas componentes. Q, P, B, y todavía hay otra más. Entonces, ustedes ven, cuando ya se analiza un problema como estos, recuerden que ustedes seguramente han hecho muchos ejercicios de estática, ¿no? O sea, tienen una varilla, la varilla está empotrada en la pared, tiene un tensor, calcule la tensión, calcule la masa de la varilla, el ángulo del tensor. Ejercicios básicos de estática que ustedes resolvían desde el colegio y luego practicaron en el primer semestre, sobre todo, ¿no? Entonces, sí, de esa primera idea, pues ahora ya la cuestión es que ya esas varillas o elementos que están sostenidos ya no son rígidos, sino que se flexionan. Y el momento en que ya entra la flexión, pues bueno, ya aparecen otros componentes, ¿sí? Ya el problema se complica más, pero el hecho de que se complique no quiere decir que no lo podamos resolver. Entonces, todavía hay aparece otra cantidad más ahí que debemos tomar en cuenta. Y esta cantidad es que, recuerdan igual, por eso les pido, acuérdense, un ejercicio que ustedes hacían, básico, decía, tienen una pared y le empotran una varilla. ¿De acuerdo? Y recuerden que cuando hacían ese análisis de la varilla empotrada en la pared, pues había que considerar unos torques, ¿no? ¿Se acuerdan? Sumatoria de torques, sumatoria de fuerzas. Sumatoria de torques igual a cero, sumatoria de fuerzas igual a cero. ¿Eh? Entonces lo mismo acá. ¿Sí? Aquí faltan unos torques todavía. Aquí aparecen unos torques, ¿no? En este problema, porque como les digo, no es que simplemente esto está ahí, porque si solo estaría ahí, ¿qué pasaría? Miren, solo tienen eso de ahí, no sé si le ven qué sucede. Sí, este W y el W evitan que esto se caiga para acá, pero si tienen este par así, ¿qué va a pasar? Esto va a empezar a rotar, ¿sí? ¿Sí? Es un par, ¿no? Este para acá, todo este elemento va a empezar a rotar. Entonces esto no puede suceder, tiene que de alguna manera surgir unos torques que eviten que esto se ponga a rotar. Entonces verán que es, bueno, una placa que ustedes lo sostienen. Cuando ustedes cogen una placa y la sostienen y ven que se empieza a bombar, pues surgen todos estos elementos de aquí. Entonces falta algo más, faltan unos torques que los voy a poner. Entonces en un torque
Vamos a simbolizarlo un poco así. Este es M, esto ya es un torque, ¿no? No es un esfuerzo, es un torque. Y obviamente, como este está haciendo que gire para acá, para que se mantenga el equilibrio que deberá suceder, pues deberá surgir un torque en la dirección contraria. ¿De acuerdo? O en el sentido contrario, bueno, en el caso del torque. Y bueno, en realidad todas esas son ya no son solamente fuerzas, ¿no? Ese es esos son esfuerzos que actúan dentro de nuestro elemento de la placa, ¿no? Nuestro elemento infinitesimal de nuestra placa elástica. ¿De acuerdo? Por eso les digo, ¿no? Esto ya lo voy a borrar, pero es un poco la idea de lo que tenemos originalmente. Y luego, si acogemos una sección infinitesimal, aparece toda esta complejidad, ¿no? Pero realmente eso es lo que queremos que ustedes vean. Cómo utilizamos las ecuaciones para analizar esa complejidad aparente que aparece ahí. Entonces, esto es lo que vamos a necesitar. Y luego, pues, nos queda aplicar nada más que las leyes de Newton, ¿no? Que es sumatoria de fuerzas, sumatoria de torques. ¿De acuerdo? Nada más que ahora ya no vamos a hacer como fuerzas, sino como esfuerzos. Entonces, lo interesante de estas leyes, ¿no? O sea, que podemos hacerlo tanto como fuerzas, tanto como esfuerzos, ¿no? Pero esa es la complejidad nueva de lo que estamos haciendo. No son simplemente fuerzas, les insisto, esas P son presiones, si ustedes quieren. No podemos tratarlas ya simplemente como vectores, aunque las leyes generales funcionan. Como hacíamos sumatoria de fuerzas igual a cero, pues sumatoria de esfuerzos igual a cero. ¿Por qué? Porque obviamente entendemos que esto está en equilibrio. Es otro tipo de equilibrio, ¿no? ¿Sí? O sea, no es el equilibrio rígido. Hay dos equilibrios. Profe, ¿Sí? un compañero, Alex Benilla, dice que quiere ingresar, pero no le deja ingresar. No sé si le puede dejar que ingrese, por favor. Ay, así. Buenos días, profe. Ya Arreglé el problema, gracias, compañera. No, obviamente la idea es que tienen que conectarse con la cuenta de la universidad. No, sí, profe, sino que tuve un problema con la contraseña que me botó de la clase. No sé qué pasó y solucioné con servicios fijos. Sí, pero eso, como les digo, ahí sí, pues, a menos que se estén conectando de otra cuenta, pero generalmente ahí sí, pues no podemos hacer nada más. Eso, entonces, verán, ¿no? Tenemos esa, como les digo, esta ya tengo que borrar, la parte macroscópica, ¿no? Pero aquí es donde vamos a analizar. Listo. Entonces, como digo, lo que tenemos que plantearnos aquí es sumatoria. Ahora, una vez más, no iba a poner, acordarme que son fuerzas, pero recuerden que son fuerzas por unidad de superficie, nada más, ¿no? Son detalles técnicos, pero a veces hay que insistirlos varias veces, porque no hay todos los esfuerzos sobre la misma superficie, ¿no? Entonces, en la dirección, perdón, no comencemos en la dirección X, comencemos con la dirección, con la dirección Y, con la dirección vertical, hacemos por ahí. Entonces, con la dirección vertical, ¿cuáles son las diversas fuerzas que están actuando ahí? Entonces, igual aquí, recuerden lo que tenemos que escoger, es una dirección para que sea la positiva, otra negativa. Como no va a haber aceleración, en realidad da lo mismo para dónde cojamos el signo, ¿no? Por si acaso, ¿no? ¿Sí? Porque si cogiésemos, ya saben que eso de escoger el signo, cuando vamos a analizar una sumatoria de fuerzas, si escogemos correctamente el signo, inicialmente nos va a salir la aceleración positiva, ¿no? Si cogemos correctamente, sale una aceleración negativa, nada más, eso es todo. Pero igual no hay una regla establecida. Entonces, aquí no va a haber aceleraciones, de hecho podemos escoger para cualquier lado los signos. Pero bueno, podemos escoger que hacia abajo, una vez se han dicho, hacia abajo es positivo, eso nos interesa en geología, hacia abajo positivo. Entonces, todas las que sean positivas, todas las que van hacia abajo son positivas. ¿Cuáles van hacia abajo? Q de X, por X, porque obviamente es una fuerza que depende
depende de la longitud. La longitud aquí es de X. Es la fuerza por la longitud positiva, más, esta también sería positiva, B más dB, y esta hacia arriba, B negativa. Y no hay ninguna más, verán, porque los otros son torques, y estas son horizontales. Por lo tanto, con esto obtengo una, ¿qué pasa? Este B con el B se simplifica. Obtengo una primera ecuación que me dice B igual a 0. Recuerden aquí, o estos diferenciales, yo puedo trabajar con ellos como si fuesen números, ¿no? ¿Sí? Porque son diferenciales de primer orden y además son diferenciales totales, ¿no? Bueno, que no hay diferenciales parciales, ¿no? Esto yo puedo hacer de tal manera de que me quede, le paso acá, y aquí puedo escribir esto de la siguiente manera, ¿no? Bueno, si quieren, voy a hacer unos pasos nada más aquí, después ya no haremos todos, pero está multiplicando, pasa a dividir como diferencial, eso se puede hacer. Y siempre les repito, no verán que eso se puede hacer porque es primer orden total. O sea, si no, después ustedes tratan de resolver todos los problemas así, ¿no? Cogen, ven un diferencial, de esto lo puedo mover por aquí, por allá. No, esto funciona solo porque es primer orden y es diferencial total. Si es eso, es una derivada de segundo orden. Aquí tengo la segunda derivada. Ya no es que puedo coger esto y mandarle por acá, ¿no? Eso no. Entonces, eso igual insisto, porque después justamente ese problema vamos a tener. Y eso es lo que suelen tratar de hacer. Entonces aquí, si quieren, llega una primera ecuación. Aquí va a tener varias ecuaciones que voy a ir utilizando. Entonces, no sé si a esta le pongo ya un número. No, todavía no. ¿Sí? dB a dx es igual a menos qx. Primera ecuación. Y ahora voy a hacer sumatoria de torques igual a 0. Aquí van a ver que ya aparecen algunos términos más, ¿no? Entonces, como no hay rotación, la sumatoria de torques va a ser igual a 0. Nada más, digamos. Debo tener cuidado, una vez más, de cuál cojo positivo, cuál cojo negativo, ¿no? Pero, como les decía, eso, como al final es igualado a 0, eso no hay problema, por si acaso. Entonces, bueno, ¿y cuál es positivo, cuál es negativo? En realidad, decir que estos son positivos, los que van en sentido horario, por ejemplo, los que hacen torque en sentido horario son positivos, los que hacen en sentido horario negativos. Pero eso sí debo considerarlo, ¿no? Pero una vez que fijo el sentido. Pero igual podría coger el otro sentido. Es igual a 0, así que eso no va a afectar en nada. Entonces, ¿cuáles son los torques que yo voy a ir trabajando? Podría ponerle o antes de lanzarme a escribir, es mejor, ¿sí? Ver. Aquí dicen, bueno, está fácil, simplemente el torque M y el torque E más D. Ese es uno de los términos de torque o de momento que van a aparecer aquí. ¿Por qué? Porque verán que las otras componentes, estas componentes P y B, también van a ejercer torque, ¿no? De hecho, recuerden que si nosotros tuvimos que ingresar M y MdM, es para evitar precisamente que estas otras componentes generen torques y esto empiece a rotar. Entonces, todas estas componentes, a excepción de la Q de X, que esa obviamente no va a generar torque, todas las otras componentes, es decir, M, P, B, van a generar torques. Entonces tengo que poner de cada uno de ellos sus correspondientes sentidos, ¿no? Entonces eso nada más hay que tener en cuenta. Entonces es más fácil, más que simplemente ponerme a sumar. ¿Sí? Podría decir para este lado, esta dirección, va a tomar la positivo, ¿no? Entonces aquí tenemos, si quieren empecemos por esto. Entonces los más fáciles, M más DM, positivo,
menos M negativo. ¿De acuerdo? Entonces, M más dm positivo menos este M de acá, al otro lado, negativo. Esto es para los torques netos, digamos. Pero ahora hay los otros torques generados por esas otras estas otras interacciones que tengo ahí, el B y el dB. Y ahí nada más tengo que tener cuidado donde aplico mi... Recuerden que para analizar esto, ¿sí? Cuando yo analizo mi problema, cuando hay rotación, recuerden también, por eso les decía, ¿no? Es por eso que cuando uno llega acá, se espera de que ustedes hayan hecho un curso de física básica, ¿no? Porque si no, esto es como estar hablando en las nubes, ¿no? Entonces recuerden, los cursos de física básica, una vez más, varilla empotrada en la pared. Ustedes decían, voy a hacer sumatoria de torques, pero si se acuerdan, y yo sé que sí lo hacen, porque sí han hecho muchos de esos ejercicios, es que para plantear la sumatoria de torques, ¿se acuerdan que debíamos hacer? Teníamos que escoger un punto de giro. ¿Sí? Voy a escoger el eje de giro aquí, y ustedes podían escoger en realidad en cualquier parte de la varilla, ¿no? Voy a escoger sumatoria de torques aquí, generalmente lo poníamos en la sumatoria de torques aquí, el 0 aquí en la pared, para que sea más fácil, para que los torques reactivos se hagan 0. ¿Se acuerdan? Porque el torque es fuerza por distancia al eje de giro. Y si la distancia es 0, pues ya se nos elimina un término de las ecuaciones. ¿Se acuerdan? Por eso les digo, acuérdense, recuerden esas. Entonces, eso tengo que plantear. Yo tengo que plantearme dónde escojo mi eje de giro. Para estos M más dm, pues no hay problema, ¿no? Pero para las otras fuerzas, digamos, o esfuerzos que se van a aplicar, yo tengo que escoger un eje de giro. Entonces, aquí lo que me conviene es escoger, si ustedes quieren, mi eje de giro en este lado y medir el resto respecto a ese punto de ahí. ¿De acuerdo? Entonces, vamos por el B. Entonces, obviamente, este B de aquí, la idea es que, ¿cuál sería lo que tendría que hacer es que me parece que el B es más fácil, ¿no? Yo simplemente voy a hacer el B, ¿sí? Este B, que le escogí de esta manera, ¿recuerdan? Verán que están eso sí. Una vez que ya pongo estas direcciones, pues ya no tengo que moverlas, ¿no? Entonces verán que este B más dB, en realidad con este B de acá, lo único que va a quedar es esta componente de, ahí parece W, ¿no? Esta componente dB es la que me queda. ¿Con qué signo? Verán que va a ir hacia acá abajo, ¿no? Porque este B más dB menos B me queda dB, hacia abajo, positivo. Estaba escogiendo hacia acá arriba, positivo, por lo tanto esta es negativa. Entonces, menos el dB, perdón, no es el, no, sí, tiene razón, lo que sería es simplemente, o al revés nos conviene más, ¿qué me conviene más escoger? Sí, más bien el otro, porque si no aquí me va a quedar Profe, ¿sí? disculpe, el torque, el M, no era, usted creo que dijo que ese es el resultado de aplicar la fuerza B, o el esfuerzo B, que de ahí resulta No. el torque M, ¿o no? No, el torque M resulta de qué? De que si yo tengo solo estas dos fuerzas y solo les dejo así, esto va a empezar, me empezará a girar. ¿Sí? Si solo tengo el B de B y el B, empieza a girar. Para evitar que esto empiece a girar, entonces tiene que aparecer unos torques, que quieren desde las fuerzas, desde la elasticidad, que eviten este giro. Para eso necesito dos, porque si solo aplico uno acá, no se equilibra. Entonces necesito este M para acá y este M más dm para acá. ¿Sí? Pero no es que son producidos por las fuerzas, son este B es un esfuerzo externo que estoy poniendo. Por ejemplo, decía, lo tengo acá, y por el B sería el peso, por ejemplo. O si no, yo le pongo un peso más en la placa y esto empieza a hundirse más. ¿Sí? Se hunde más, se hunde más. El M, en cambio, viene de las propiedades elásticas del material. ¿De acuerdo?
Es una reacción elástica del material que genera esos torques, ¿sí? Y evita que esto empiece a girar. ¿De acuerdo? No sé si queda más claro. Y como les decía luego, el otro problema es qué me conviene más. Aquí igual, como siempre, ¿no? No sé cómo les fue en el ejercicio que les puse de, verán que tenían, ¿no? Que despejar en la una y reemplazar en la otra. Ya había dos caminos. El fácil, bueno, más o menos fácil, y el otro, el bien intrincado, ¿no? Porque con el uno se hacía como una ecuación de segundo grado, que había que factorar un montón. En el otro había. Entonces, por eso siempre aquí, cuando uno empieza a escribir esto, es preferible, más bien, más que simplemente escribir y escribir, tomarse el tiempo para ver cuál es el camino más sencillo. Eso es igual en las salidas de campo, también de ver eso, ¿no? O sea, les ven un sitio en el que quieren ir y hay dos caminos. El fácil y el difícil. Generalmente el que parece más corto siempre es el más difícil, ¿no? Entonces, eso es lo mismo aquí en las ecuaciones. Por eso les digo, hay un camino que requiere hacer menos cálculos y menos reemplazos. Entonces, por eso yo les decía al principio, no sé si convenía ponerle el eje de giro aquí. Sería una posibilidad. O por otra, poner el eje de giro acá, analizar respecto a este punto. Entonces, me parece, sí, precisamente que no conviene tanto ponerlo acá, sino cambiar, porque si no se hacen muchos términos. Como les digo, para estos no hay problema, ¿no? Es un torque menos el otro torque, el uno positivo, el otro negativo. Pero para estos esfuerzos B y P, que generan también torques, sí vale la pena ver dónde pongo el giro yo, ¿de acuerdo? Entonces, el giro, sí, efectivamente mejor me conviene pensar que va a estar acá. ¿Sí? Entonces el torque va a ser hacia acá. ¿Sí? Entonces, este B va a aplicarse respecto al de acá. Entonces, este B, ¿qué signo tiene? Si sube hacia acá, tiene este sentido, entonces este positivo es contrario, por lo tanto, sí estaba bien, es negativo, ¿de acuerdo? Entonces el B hacia acá, entonces B, estaba bien. Y se aplica, este sería el brazo de torque, ¿no? El brazo de torque, ¿cuánto mide? Mide esto de acá. ¿Y esto de acá cuánto mide? Mide de X, ¿no? Porque este era X y este es X más de X. Bueno, aquí ya no le escribí, pero ustedes quieren esto, ¿vale? De X, entonces sí está bien. B de X. Negativo, ¿no? ¿Verdad? Y el otro, ¿cuánto será? B más de B. Aquí el brazo de torque 0, ¿no? Entonces, sí, ya se hace 0. No hace falta ponerle. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Entonces, sumatoria de torques. Pero todavía falta, ¿no? Falta este P. Este P, obviamente, el de acá no me interesa porque aquí sería aplicado a una distancia 0. Pero acá sí. Entonces, aquí, bueno, este B es más claro, pero el P sí, es un poquito más difícil de verlo inmediatamente. Cuando yo aplique esta dirección, ¿hacia dónde se va a poner a girar? Va a poner a girar hacia acá abajo o hacia acá. ¿Sí? Entonces, cuando yo aplique el P, en realidad lo que va a hacer igual es girar hacia acá. ¿Sí? Entonces, no es tan evidente eso. El B sí está claro, ¿no? Empujo este pedazo, entonces esto empieza a girar. Pero el P no es tan claro, ¿no? No es tan evidente. ¿Por qué? Porque ya son problemas en los cuales yo en principio diría, esto voy a empezar a ejercer una presión aquí. ¿Hacia dónde esperaría que gire esto en principio? ¿Sí? Este P. Entonces, verán que sí va a generar un giro, ¿ah? Por si acaso, no es giro 0. Lo primero que deberían pensar esto es, igual, verán, el eje de giro está aquí, el P está posicionado acá, entonces si quieren reduzcan esto como una barra. ¿Eh? Entonces esto, obviamente, el momento en que tienen una barra y empiezan a empujar, pues si ven, esto va a empezar hacia acá. ¿Eh? Por eso les digo, es la manera como se analizan estos problemas. ¿Eh? Entonces esto, recórtenle si ustedes quieren, la ven como una barra que está acá. Entonces acá está sujeto, en este punto está sujeto. Le empujan de acá
como tiene esta primera inclinación hacia acá abajo, entonces empezaríamos, perdón, a girar positivo, ¿de acuerdo? Entonces, en principio es positivo. ¿Por qué? Porque va a empezar hacia acá, ¿no? ¿Verdad? Signo positivo. Pero ahora, ¿cuál es el brazo de torque? Esa es la cuestión ahora. Entonces, el brazo de torque, verán que no es esta distancia de acá, ¿no? Esta distancia X. Ahora, el brazo de torque es la distancia perpendicular a la fuerza. La perpendicular a la fuerza es esto de aquí. Y eso que está ahí es dW. Pero recuerden que si este es W y este es W más dW, y este es la deflexión, no es una longitud, es una longitud. Si este es más grande que el de acá, este en realidad debería ser, el dW debería ser un número negativo, ¿no? Para que compense, porque si no este dW se hace más pequeño, este dW es negativo. Ahora ustedes pueden decir, no, pero es que pudimos haber dibujado esto más fácil, ver del otro lado y acogerle a este. Igual, o sea, ahí surgía en cambio el problema con X más DX que era negativo. Entonces, uno de los dos tenemos que considerar así, ¿no? Aquí el DX es positivo, pero aquí mi delta W tiene que ser negativo para adaptarse a esta geometría que estoy haciendo, ¿no? ¿Verán? Entonces, lo mismo que acá, ¿no? Verán, el B, distancia perpendicular respecto al punto de giro. La distancia es X. Ahora, esta es ustedes quieren la fuerza, la distancia es la perpendicular al eje de giro. La perpendicular es esta vertical, ¿no? Bueno, donde se aplica. Entonces, esa es la distancia de W. Pero, como digo, tiene que ser negativo. ¿De acuerdo? Entonces, después de este pequeño análisis, ¿a qué es lo que llego? Bueno, el M se simplifica y me va a quedar nada más M menos B de X menos P de W igual a 0. Y aquí tengo varias maneras de escribir esta ecuación. De hecho, la primera es dividir todo para dx. Entonces me queda m a dx menos b es igual, este p, sí, este p puedo pasarle al otro lado. Bueno, pues 2. Después menos p de w de x igual a 0. ¿De acuerdo? Y ahora estos dos le paso al otro lado. Bueno, vamos a hacer lo mismo. Positivos, ¿no? Esta ecuación me va a servir, sí, de todas maneras ya lo voy a escribir, ya van a ver que va a servir, aunque no le voy a poner todavía un nombre. Pero tanto esta como esta son ecuaciones que después voy a utilizar. Verán que es un problema ya más complicado, ¿no? Que no se simplifica a una sola. Al final vamos a tener una sola ecuación diferencial, vamos a ver. Pero luego para la aplicación de esa ecuación diferencial, pues sí vamos a tener algunas posibilidades de trabajar. Pues vamos a necesitar esta, vamos a necesitar esta para hacer más fácil, ¿no? El análisis. Déjeme cerrar la puerta nomás. Y además yo puedo esta ecuación volverla a derivar para x. Le vuelvo a aplicar la derivada y ¿qué me queda? Derivada de la primera derivada es la segunda derivada. Acá me queda de b a de x más p. Se supone que no depende de x, ¿no? Aquí está claro, ¿ves? Que es p, es la misma. Entonces p es una constante respecto a x. Sale, y me queda la segunda derivada de la deflexión respecto a x. Ahí he aplicado segunda derivada. Y esta sí es una ecuación que luego voy a utilizar para lo que queda del problema. No sé si a esta ya le pongo un nombre. Sí, yo creo que esa podemos llamarle luego. Entonces,
Sí, démosle esta A, ¿ya? Nada más para tener las mismas letras después. A. Pero esta que le puse acá y esta de acá también nos pueden servir ya, bueno, ya en la parte aplicada, ¿no? Entonces, si hacemos esto detenidamente, como les digo, es para irnos acostumbrando a pensar en función de esfuerzos, ¿no? Pero ya ven que los conceptos básicos los tenemos, ya. Ya tenemos esas ideas de torques, cuando son positivos, cuando son negativos, del brazo de torque. Todos esos elementos los conocemos, nada más que aquí estamos dando un paso más de dificultad, utilizando esfuerzos en lugar de fuerzas. Pero, pues ven, al final las ecuaciones las conocemos. Porque de hecho hasta aquí hemos hecho la mitad del trabajo, por si acaso. ¿Sí? Esta es apenas la mitad de lo que sería la deducción propiamente de la ecuación de la deflexión de una placa plana. La mitad. Entonces, una vez más, podríamos seguir viendo todos los términos como correctos, o sea, no hay ningún problema, ¿no? Pero yo me detengo sobre todo en esto porque aquí es donde más elementos físicos hay. En la siguiente hay elementos más geométricos, ¿no? Como siempre les digo, no es que la geometría no sea importante, de hecho no sirve, pero pues se supone que es algo que ya han trabajado mucho más, ¿no? La siguiente parte que ya vamos a simplemente pasarla porque pues sí, son algunos cálculos geométricos interesantes, pero una vez más, aquí es donde viene la física, ¿no? Necesitamos que vayan entendiendo que son esos M, SB, SP. ¿Sí? Por ejemplo, la pregunta del compañero, o sea, ¿no? ¿De dónde salió este M más DM? Así ven, ¿no? Recuerden, no era simplemente la aplicación de estos esfuerzos B, sino es la reacción elástica del cuerpo para no empezar a girar. Entonces, igual, no se olvidarán que esto es un pedacito, estamos viendo un infinitésimo de toda la placa, ¿de acuerdo? Sí, la placa es extensa, esto es un infinitésimo, lo que estamos viendo es a nivel de un infinitésimo de la placa. La siguiente parte, pues, también es interesante, pero como les digo, ya son estas ecuaciones las que quería así mostrarles completamente, haciendo este análisis, que entiendan de dónde salieron esos términos. Por ejemplo, si ven los signos, ¿no? Es interesante, ¿no? En un caso el uno es positivo, el otro es negativo. Acá es positivo este es negativo. ¿No? Entender bien de dónde salen esas ecuaciones. ¿Por qué? Digo, pues la otra solución simplemente sería escribir la ecuación a la que ya vamos a llegar, ¿no? Pero el aprendizaje precisamente también es este, ¿no? No es solamente el manejo de la ecuación. Se puede hacer. Yo sé que también se podría hacer así, ¿no? Pero en este caso, ustedes ven, tenemos esta deducción. Sí, adelante, hay una pregunta. Sí, profe. Entonces le derivamos a esta ecuación inicial para obtener, ¿con qué objetivo obtenemos Porque esto? luego ya vamos a ver que este término aparece, la segunda derivada. No, es que por eso digo, estamos hasta la mitad. Hasta ahí es la mitad. Ya vamos a ver que vamos a necesitar la segunda derivada de la deflexión respecto a X. Es por eso que hacemos esa segunda derivada. De hecho, me adelanto y van a ver que es, a veces, bueno, porque necesitamos ecuaciones de orden mayor a 2. Van a ver que la ecuación que aparece aquí es una ecuación de orden mayor a 2, la deflexión de una placa. ¿De acuerdo? Entonces, pues yo les digo, lo siguiente que vamos a hacer, ya no vamos a hacer todas las operaciones. Aquí verán que hemos hecho todas, absolutamente. No ha faltado ninguna. Pero ya en lo siguiente, pues ya vamos a saltar algunos pasos, ¿no? Porque sobre todo los pasos geométricos. ¿De acuerdo? Entonces, verán que tenemos estas tres ecuaciones. Esta es la que vamos a necesitar, aunque estas de acá también van a aparecer después. Otra vez. Por eso siempre les subrayo. Y esto pues ya toca borrar. Porque verán que hasta ahora en realidad solo he aplicado torques, esfuerzos, pero todavía no he aplicado la elasticidad, ¿no? Esas ecuaciones, ¿se acuerdan esas tres ecuaciones? Bueno, desde ahí hay un trabajo. Lo que estamos
trabajando es este ejemplo, o este caso, es el de un esfuerzo bidimensional. ¿No? Entonces, ¿recuerdan que habíamos trabajado el caso de esfuerzo unidimensional? Bueno, este ya es bidimensional. ¿Qué quiere decir esto? Que una de las componentes del esfuerzo es cero. ¿Cuál es cero aquí? ¿Sí? Entonces, si esta, recuerden que esta era la Y, no puede ser el esfuerzo cero. En la dirección X menos, porque es la P esa que aparecía ahí, un esfuerzo, no es cero. La que es cero en este caso es la componente vertical, es decir, mi componente ¿querrá decir esto que el esfuerzo cero, también la deformación sea cero en esta dirección? No necesariamente. No puedo asumir eso necesariamente de entrada. De todas maneras, y esa parte obviamente sí me voy a lo primero que vamos a simplificar en los cálculos. Yo voy a utilizar esta ecuación cero, voy a regresar a esas 6 ecuaciones, puedo reemplazar esto y encontrar algunas relaciones que son las que voy a utilizar aquí. Sería que mi deformación en X va a quedarme menos 1 sobre E, sigma X de X menos nu por el sigma ZZ. Y luego también voy a encontrar que la deformación en Z me va a quedar 1 sobre E. ¿Sí? Es el caso del esfuerzo bidimensional. Sí, del esfuerzo bidimensional. Ya van a ver que es diferente luego cuando analicemos el caso de las fallas. En el caso de las fallas, va a ser un caso, les digo, de deformación bidimensional, ¿sí? En el cual una de las componentes de deformación va a ser cero. En este caso, ninguna de las componentes de deformación es cero. Pues verán, eso es interesante, porque generalmente cuando nosotros aplicamos esto decimos, pero bueno, esto se deforma, pero la hoja permanece uniforme acá, y no es así. ¿Sí? Entonces eso es algo que realmente... Profe, ¿sí? ¿podría leer el último término? ¿Es sube o es nu? Es nu, ¿no? Siempre es nu. Es nu, ¿no? Es el parámetro de Poisson, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nos hacemos aquí me estoy saltando, reemplazar esta condición en las 6 ecuaciones y obtener esa simplificación. Puedo reemplazar ahora ¿cuál ahí? Tengo el XX, el ZZ, el sigma X. Por ejemplo, otro trabajo que podríamos hacer. Verán que aquí van a quedar algunas tareas que van a aparecer justamente mañana. Entonces, por ejemplo, aquí ya sería una primera. Yo puedo utilizar el hecho de qué cosa, de que voy a hacer una simplificación adicional. ¿Bien? Entonces, esa simplificación adicional, como les digo, viene del hecho de que ustedes pueden coger ahí en la casa, ¿no? Cogen esto. Dicen, tengo una hoja de papel, le doblo así, y sí, veo que la forma ha cambiado tanto en esta dirección X como en esta dirección Y. Pero acá, ¿sí? En esta dirección, aparentemente la deformación no ha cambiado. Sí hay una deformación. ¿Bien? Sí hay una deformación, pero si ustedes, por eso les digo, cojan una hoja de papel, hagan esto. Si cambia aquí, no. ¿Sí? No, en realidad sí cambia. Lo que pasa es que, y aquí viene ya la practicidad de las cosas, ¿no? Puedo considerar además, verán, puedo considerar que ZZ es muy pequeño, ¿no?
Una vez más, verán que estas palabras muy pequeño no existen en matemáticas, ¿no? Pero sí en ingeniería y en física, ¿no? Eso, como les digo, pues cojan un hoja de papel y van a ver que difícilmente van a ver que cuando hacen esto, esta longitud de acá cambia, ¿no? Aparentemente no cambia en nada, sigue siendo la misma. No, sí cambia, ¿no? Hay un esfuerzo. Esto también es, ¿por qué? Porque obviamente cuando estamos utilizando hoja de papel, esto no es totalmente elástico, ¿no? Deberían coger una lámina de metal, más o menos, un tol ahí. Y cuando hacen eso, van a ver, hay un pequeñísimo cambio. Pero podemos considerar que es muy pequeño, ¿no? Pero de entrada no es cero, ¿verán? De entrada no es cero. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces podemos hacer que ZZ sea aproximadamente cero. Y yo puedo, les digo que hay algunas operaciones básicas, puedo reemplazar acá, puedo despejar el sigma X y reemplazar acá. Eso no lo voy a hacer porque son operaciones de álgebra más o menos simples. Lo que necesitamos aquí es llegar a las otras ecuaciones. Voy a obtener esto. 1 menos nu cuadrado. Bueno, aquí habría un primer deber, ¿no? Verán que es bastante simple. Reemplazo acá 0, despejo. Podría despejar este, el sigma z, reemplazar acá, y voy a llegar a esta ecuación de acá. ¿Sí? Donde E, recuerden, es del módulo de Young, ¿no? Es el parámetro de Poisson. Y esto me va a permitir calcular el torque. ¿Sí? Ahora puedo calcular el torque M. Para calcular el torque M, yo tengo que integrar esto. ¿Sí? Tengo que multiplicar este esfuerzo en X, ¿verdad? Que era el esfuerzo en esta dirección, en X. Multiplicado, si ustedes quieren, este esfuerzo en X es el que me va a dar la componente P, esa que tenía ahí, ¿de acuerdo? Esa horizontal, ¿verdad? Este esfuerzo elástico, sale de ahí. ¿Eh? Eso tengo que integrarle, pero no va a ser constante respecto al espesor de mi placa. Entonces, yo tengo que hacer es, para calcular M, tengo que multiplicar mi esfuerzo X por mi longitud Y, que sería el radio de aplicación del torque. Y obviamente todo esto integrar respecto a dy, porque esto no va a ser constante. Obviamente voy a integrar desde h sobre 2 hasta h sobre 2. Bueno, pues vean esto, para acordarme un poco de lo que estoy hablando, ¿no? Vean esto recuerden que era h. Yo lo voy a hacer sin doblar todavía. Si esta era mi placa, ¿sí? Todo esto era h, por lo tanto esto es h sobre 2 positivo. Acá es h sobre 2 negativo. Entonces voy a integrar a lo largo de todo esto mi esfuerzo y calcular con eso el torque. Voy a reemplazar esto de acá. Obviamente este E, U menos 1, nu cuadrado son constantes. Me va a quedar afuera. 1 menos nu cuadrado. Lo que tengo que integrar es desde h sobre 2 hasta h sobre 2. Este X por Y por dy. Y ahora me queda cómo escribir ese X en función de Y y de Y. Como les digo, ahí viene la parte geométrica. No, esa parte no lo voy a hacer, pero si pueden revisarla, ahí está con gráficos y todo en el libro. Es interesante. No es que no sea, no es que no sea interesante. Pero, pues bueno, esa parte sí me voy a saltar, ¿no? ¿Cómo encuentro el X en función del Y? Les digo, es un cálculo geométrico. ¿De acuerdo? Que podríamos revisar. Tampoco les voy a poner de deber, ¿no? Desde ya les digo, porque sí es bien extenso, o sea, toma su tiempo, por eso no lo hacemos.
Pero es de ángulos, de senos, cosenos, entonces eso. Sí es interesante siempre hacerlo, ¿no? Pero, les digo, no es lo más fundamental que tenemos ahí. Entonces, podemos llegar a mostrar también que aquí damos un salto grande, ¿no? Esto podemos encontrar como menos y. Y ahí era por qué necesitábamos esto. Bueno, en realidad x en función de y queda de esta forma. ¿Sí? Esa es geometría, ¿no? Sale eso de ahí. ¿De acuerdo? Entonces aquí estamos dando un salto, ¿no? Bastante grande, tenemos este. Y ahora obviamente voy a, si quieren, ingresar este x acá para integrar, porque verán que la idea es llegar a la deflexión, ¿no? Entonces voy a ingresar esto acá. Acá todavía me quedan algunas operaciones de hacer, porque pues, digo, si con esto ya teníamos la respuesta, deberíamos hacerlo, pero no, todavía tenemos algunas operaciones más. Entonces reemplazo esto acá y el torque me queda 1 menos nu cuadrado, la integral de menos h sobre 2, h sobre 2, reemplazo todo esto de acá, ¿no? Menos y, la segunda derivada de la deflexión, verán que acá había otro y, de y, ¿de acuerdo? Ahora, lo interesante aquí es que este término de la deflexión, voy a integrar respecto a y. Esto, la deflexión, en sí, depende de y, sí, ¿de acuerdo? La pregunta, entonces aquí verán, porque aquí la idea sería, bueno, tengo que hacer todo este integral. Entonces, esta segunda derivada de aquí, ¿qué hago? ¿Le puedo sacar de la integral o está ahí adentro de la integral? Entonces, si ven, ahí son cuestiones que no puedo tomar decisiones muy apresuradas, ¿no? De saber si es que esta segunda derivada depende de y o no, porque la integral lo hace respecto a y. Porque usted dice en la deflexión, la W, depende de y. Claro que depende de y. Sí, sí, depende de la dirección en la cual se está doblando, nada más. Entonces, solita la W, sí depende de y. Yo no podría sacarle. Pero si ustedes ven la ecuación que obtuvimos hace un rato, van a ver que la segunda derivada, ya no tiene ninguna dependencia de. Entonces, eso hay que tener también cuidado, ¿no? El hecho de que una variable originalmente, W, dependa de una variable, las siguientes derivadas no necesariamente quieren decir que siempre va a ser esa dependencia, ¿no? Entonces, verán, ¿no? Revisen la ecuación de segunda derivada que hicimos hace un rato. No tenemos ninguna dependencia de la segunda derivada. La segunda derivada, una vez más, respecto a allí. Por lo tanto, esto lo puedo hacer más fácil, ¿no? Puede salir fuera de la integral, para solo integrar y cuadrado, ¿de acuerdo? Pero ven, esos análisis siempre hay que hacerlos, ¿no? No es simplemente decir, esto parece que es constante, sale de la integral. No, simplemente hay que pensar un poco en función de las condiciones y de las otras ecuaciones que hemos ido obteniendo. Entonces, verán, como les digo, aquí puede quedar un pequeño deber en estas pequeñas ecuaciones, puede ser uno. Aquí puede ser otro, aunque no, yo creo que sí. Esta integral sí vale la pena hacerla para que se vayan acordando de las integrales también, ¿no? Porque si no. Entonces vale la pena hacer esta integral. Voy a dejarle todavía eso ahí. Entonces me queda. Este menos puede salir acá, le puedo escribir. Aunque bueno, luego va. Este menos sale acá, menos e. 1 menos nu cuadrado. Como decimos, la segunda derivada sale fuera de la integral. Y me queda la integral de menos h sobre 2 a h sobre 2 de y cuadrado de y, que es una integral elemental, ¿no? Una integral polinómica, ¿no? ¿Verdad? No es complicado, pero como no hemos estado haciendo integrales, tal vez vale la pena acordarnos. Bueno, esta integral de y cuadrado es y cubo
sobre 3. Y tengo que evaluar entre menos h sobre 2 hasta h sobre 2. Por lo tanto, el torque ha sido menos 1 menos nu cuadrado, la segunda derivada. Y aquí tengo que evaluar, bueno, también puedo sacar el 1/3 acá para facilitar, ¿no? Saco el 1/3 acá y me queda h al cubo sobre 8 menos de la integral menos h, para acordar por si acaso, ¿no? Ok, yo creo que estas operaciones sí están claras para que no se... El menos y este menos me queda al cubo, ¿no? Menos al cubo es menos, con el menos más. H cubo sobre 8, ¿verdad? Que no se hace cero esa integral, ¿no? Por si acaso. Y bueno, ahí tengo ya casi, porque ya no me quedaría más que simplificar algún término adicional. Bueno, aquí me queda este, ¿no? Este más este se hacen 2. 2 sobre 8, 4. 4 por 3, 12. ¿Qué más puedo cambiar? No, ya nos falta nada más. Menos h. 1 cuadrado, me queda h cubo. Y aquí aparece un 12, ¿no? ¿Verdad? Este más este, 2. Con el 8, 4. Por este 3, 12. ¿De acuerdo? Y por la segunda derivada de la deflexión respecto a x segunda. Y aquí aparece un término que es una constante que depende, si ven, es una forma de la... que depende del módulo de Young, pero también depende del h, que es el espesor de mi placa. Pero vale la pena utilizarlo, que es la... se llama la rigidez flexural. Que le voy a llamar con la letra D, es simplemente una propiedad que la puedo utilizar. ¿Qué es lo que está ahí, no? Es decir, la constante h cubo sobre 12, 1 menos nu cuadrado. ¿De acuerdo? Todo ese número que está ahí, verán que depende del E, que es la constante del material, es el módulo de Young, el nu, pero también depende del espesor del material. Entonces, eso se le conoce como la rigidez flexural, con la letra D, igual seguimos con las mismas letras del libro. Y con esto, pues, esta ecuación que acabo de obtener, ¿qué acabo de obtener ahora? Pues acabo de obtener que el torque ha sido igual a menos, verán, ¿no? Menos, porque esto es menos de derivada segunda, x segunda. Ecuación que también le voy a subrayar, pues porque también me puede ayudar. Sí. Disculpe, profe, me perdí. ¿De dónde salió el 8? El 8. De reemplazar h sobre 2 al cubo. Me queda h cubo sobre 2 al cubo. H cubo sobre 2 al cubo. 8. Ah, perfecto. Ahí entendí, gracias. Profe, disculpe, no es 24, no 1 sobre 24, porque 3 por 8. No, pero es que aquí hay 1 más 1, 2. 2 sobre 8, 4. Aquí hay dos veces esto. Este más este, 2. 2h cubo sobre 8. Sí, profe, no le vi esa parte. Gracias. Y bueno, tenemos eso de ahí. En función de la rigidez flexural, que es esto que está por acá. Y para terminar, recordemos la ecuación que escribimos hace un rato. Verán que, digo, no son ecuaciones que haya que aprenderse de memoria, pero la ecuación que le llamé A, no le voy a volver a escribir. La ecuación que llamé A, que me decía la segunda derivada del momento respecto a x segunda, ¿de acuerdo? Aquí tengo m. Bueno, esa ecuación que tiene esta m, necesito la segunda derivada. Entonces, derivo una vez respecto a x. Esta es una constante y me queda tercera derivada
de X. Vuelvo a derivar. La segunda derivada. Esto es una constante y me queda la derivada de la tercera, es la cuarta derivada de la deflexión. Entonces verán, no se olvidarán, ¿no? ¿Qué estamos buscando aquí? ¿verdad? Lo que estamos buscando es la W, la deflexión, la deformación vertical de mi placa, ¿no? Que ya casi hemos llegado a la ecuación. Bueno, la aplicación, ¿no? A la ecuación. Esto sí, reemplazo en A, en la ecuación A. Verán que la que escribí hace un rato, que necesitaba la segunda derivada. Reemplazando en A. Esta última expresión. Llego finalmente, ahora sí, a la ecuación. ¿No? Verán, de este lado me quedaba menos D, ¿no? Por lo tanto, le voy a escribir así, ¿no? D. Voy a escribirle de una vez porque si bien es la ecuación ya final, me quedaría de la siguiente manera, ¿no? De la cuarta derivada del un lado, y del otro lado me queda QX, ¿no? Irán viendo, ¿no? La ecuación A, más, pero como estoy cambiando de signo, menos P. Y esta es la ecuación general para la deflexión de una placa plana. ¿Sí? Es una ecuación, ya no, porque necesitamos ecuaciones de orden mayor que 2, ya generalmente todas son hasta aceleraciones. Bueno, es un ejemplo de una ecuación de cuarto orden, ¿no? Una ecuación de cuarto orden diferencial que expresa la flexión de una placa plana y me expresa cómo calcular mi W. En realidad no solamente es esta, ¿no? Que le voy a llamar la ecuación B por si acaso. Pero bueno, todas estas que he ido subrayando nos van a ser útiles en nuestro proceso de estudiar. Recuerden, al final lo que quiero estudiar es tengo unos estratos, ¿no? Unas rocas estratificadas y quiero ver cómo se han plegado, ¿no? Bueno, ese plegamiento, los plegamientos se expresan mediante esta ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Que viene pues de todos estos desarrollos de la teoría de la elasticidad, ¿no? Hemos hecho prácticamente todos los pasos, obviamente hay una parte que nos saltamos, que era la parte geométrica de esa deducción, ¿no? De la deformación en función de Y. Entonces, ¿qué ecuaciones vamos a necesitar? Pues bueno, todas estas que he ido subrayando, todas las que les he subrayado, pero bien, la ecuación general es esta, una ecuación de cuarto orden. ¿De acuerdo? Y de aquí sí, pues nos toca ver un poco ya la utilización de estas ecuaciones. Y antes de lanzarnos al problema que verdaderamente nos ocupa, que es los estratos, de todas maneras, ¿sí ven? Es la idea del aprendizaje, ¿no? Porque digo, esto podemos dar varios pasos. Si quieren, pudimos haber ahorrado toda esta clase. Sí, miren, la ecuación de la deformación es esta. Ecuación diferencial. Hemos dado algunos pasos para que precisamente ustedes vean de dónde sale esa expresión, ¿no? Esa es la parte, digamos, de la ciencia, ¿no? Entonces, ahora, obviamente, ya cuando uno se especializa, pues, sí, hay cosas que uno ya no va a estudiar en la misma profundidad, pero cuando ustedes hacen un pregrado, como el que están haciendo actualmente, la base de ustedes es que vean de varias ciencias, de varias ramas de las geociencias, ¿cierto? Donde el profesor seguramente pondrá más énfasis en cada una de esas ramas de acuerdo a su especialidad, en sus materias. Luego, por ejemplo, puede ser que ustedes en algún momento de su carrera se olvidaron de que existía esto,
ya tengo que modelar este plegamiento de estos estratos. Bueno, sí, recuerda que tengo esta ecuación de acá. Ya no se preocuparán otra vez de dónde salió. Pero, digo, al menos una vez tienen que ver, ¿no? Es así, ese es el aprendizaje. Ahora, puede ser que se dediquen a todo lo que es modelamiento numérico. El modelamiento numérico, entonces seguramente, pues aquí es donde más se van a concentrar, pero eso pues ya será lo que hagan después de su vida profesional, ¿no? Porque si no, después la idea, sobre todo cuando ustedes ejercen ya las carreras, sobre todo ingeniería, es, ay, ¿para qué vi tantas derivadas e integrales en la carrera? Pues verán que no, aquí la idea que lo que se les prepara a ustedes es para entender el lenguaje de la ciencia. Que luego, pues en su aplicabilidad, ustedes solamente utilicen una parte, por ejemplo, puede ser geólogos de campo, ¿no? Geólogos de campo que tienen que salir todos los días, ahí llueve, truena, relampaguea, a buscar yacimientos, y a buscar muestras en medio de la selva. O sea, les quedará como recuerdo que alguna vez vieron estas ecuaciones, ¿no? Pero esa es parte de su preparación científica. Por eso cuando dice ingeniero, es eso que quiere decir, ¿no? Para que en algún momento conoció todas estas deducciones, ¿no? Y de dónde salen esas ecuaciones. Aunque después, como les digo, en su vida profesional, no las vuelvan a ver en su vida, ¿no? Es igual a mí, o sea, yo, muchas partes de las que yo aprendí en mi carrera de pregrado, por ejemplo, me acuerdo yo tenía una materia que era química orgánica. No la he vuelto a utilizar en la vida, pero, por ejemplo, ahora me acuerdo porque hay compañeros que estudian biotecnología y hacen hay unas páginas con unos, por lo menos para eso me ha servido, para entender los chistes, los memes que ellos hacen. Si no hubiera aprendido nunca química orgánica, nunca me hubiera enterado de que era de lo que estaban hablando, ¿no? ¿Sí? Pero en mi vida he vuelto a utilizar eso, o sea, profesionalmente, nunca en mi vida he vuelto a utilizar la química orgánica. Y verán que yo no la vi como parte del pregrado, ¿no? Como ustedes se han visto eso en el pregrado, yo la vi y era parte de mi especialidad, ¿no? O sea, en física teníamos que ver una parte que era modelado de moléculas orgánicas. Por ponerles un ejemplo, ¿no? Eso, en mi vida he vuelto a ver ir ni siquiera un libro de eso. Pero en algún momento tuve que aprenderlo y bueno, se quedó algo de todos esos compuestos, ¿no? Entonces, igual, por eso les digo, ¿no? La idea de ir haciendo todas estas deducciones es esa, ¿no? O sea, que ustedes practiquen ese trabajo de al manejo de las ecuaciones. Puede ser que luego se queden trabajando con eso, o puede ser que ya no lo vuelvan a ver, pero al menos en la materia es la idea de que ustedes vayan aprobando, porque si no, pues, o sea, para graduarse de ingenieros, lo único que haríamos es una especie de manual, así, que es los famosos handbooks en los ingenieros, los manuales, donde están todas estas ecuaciones, y le decimos, no, mire, cuando tiene este problema, aplique esta, cuando tiene este problema, aplique esta, cuando tiene problema, ¿sí? Pero esa no es una enseñanza de ingeniería, ¿sí? De hecho, esa enseñanza existe por si acaso, ¿no? Eso hacen, en el ejército de Estados Unidos hacen eso, ¿sí? Cuando forman a la gente que maneja equipos sofisticados, no están así haciendo que cada uno estudie, no, ahí te dan manual, ¿sabes? Pero aparece este problema, entonces tienen que aplicar esta ecuación. ¿Sí? Pero justamente no son ingenieros, se forman para, tienen ciertas tareas militares específicas que deben cumplir, ¿no? Entonces, si ven, eso existe, esa formación así. Ingeniería, pues ingeniería sin matemáticas. Ingeniería solamente reconociendo. Y además, ahora ni siquiera antes, como les digo, había, ¿no? Los famosos handbooks, famosos, alguna vez tienen, no sé, algunos. Hay unos libritos así en Estados Unidos, tienen algún amigo por ahí, parientes que no, aquí, por ejemplo, eso es una parte de la cultura, ¿no? De estadounidenses, porque luego la gente, los civiles regresan y siempre les gusta tener, ¿no? En sus casas de ese tipo de libros. Obviamente no es el mismo que les daban en su servicio militar, pero son unos pequeños reducidos, ¿no? Entonces, uno de los libros más vendidos en Estados Unidos son esos pequeños. Tiene un montón de fórmulas, que la gente igual ni siquiera los utiliza, pero generalmente las tienen ahí en sus bibliotecas de las casas, ¿no? Porque es un recuerdo de cuando pasaron por el ejército y se fueron ahí a alguna de esas intervenciones en algún país lejano de África o de América Latina, ¿no?
Recuerdan, tienen eso. Siempre lo encuentran ahí en los supermercados. No me acuerdo cómo se llama el nombre específico. Pero si ven, es la diferencia, ¿no? Entre eso y el libro de Turco de Schubert, ¿no? Ese es para formar científicos, ingenieros. Había una pregunta, creo. Ah, sí, profe, era para preguntarle cómo es que llamaba el nombre del libro. Handbooks, o cómo se llama ese. Handbook. No, son los handbooks. No, el nombre general. O sea, esto es lo que llaman los handbooks, ¿no? Manuales. Es un handbook, un manual. Pero como les digo, en Estados Unidos existe un nombre, ese no me acuerdo, tampoco tengo mucho así contacto, pero es de las cosas culturales que uno aprende cuando de otros países, ¿no? Parte de las casas tienen eso. Y es porque, como les digo, es ese recuerdo. Es un librito que viene ahí con muchas fórmulas, por ejemplo, la ley de Ohm. Y nada, a la gente le gusta tenerlo ahí en su casa como un recuerdo, digo, de cuando pasaron por la utilización de esos handbooks militares. Esos obviamente no los venden, ¿no? Obviamente son de los militares, pero ustedes van a encontrar igual muchos de estos manuales o handbooks para ingeniería, ¿no? Donde están ahí la recopilación. Y ahora además ya ni siquiera hace falta el papel. Tienen dispositivos electrónicos, pueden consultarlos ahí en línea, ¿no? Pero por eso les digo, esa es la idea de que ustedes vean, que no es necesariamente cuestión de simplemente fórmulas. No, esa no es una formación de ingeniería y ciencias, ¿no? Es esto, ¿no? Este desarrollo es el que garantiza de que ustedes tengan esa formación de ingeniería. Entonces, por eso, para terminar la clase, vamos a ver una primera aplicación. Entonces, si ustedes quieren, todo el problema sería resolver esa ecuación de cuarto orden, ¿no? El caso más simple sería, caso 1, ustedes quieren, tenemos una pared acá. No tiene ninguna relación con las geociencias, aunque, no sé, podríamos ver a veces, no sé, una losa de roca, así, ¿no? Pero no es tanto el interés, sino ver cómo se utilizan estas ecuaciones. Y va a terminar haciendo nada más. Esta es la longitud L. Esto sería más un problema de ingeniería civil, ¿de acuerdo? Entonces quieren hacer un pequeño voladizo, un pequeño balcón, ¿sí? Entonces le hacen un voladizo a la pared. Entonces esta losa la tienen ahí. Y se preguntan cuáles serían las diversas fuerzas. Entonces, en este caso, el más simple, diríamos que el peso de la placa es 0 o tiende a 0. Eso quiere decir que yo diría que mi Q de X es 0. ¿No? Ese se hace 0. Pero verán que no es el peso en sí, ¿no? Eso es la fuerza por unidad de área. Ese es 0. El esfuerzo que viene del peso. También voy a decir que el esfuerzo vertical es 0. Es decir, el término B también es igual a 0. Verán que simplemente es un caso, el más simple. Sigo con la fuerza. No. Voy a poner la presión, pero es mejor ser más técnico, ¿no? El esfuerzo horizontal. Entonces, en este caso, ¿no? Q es igual a 0, B igual a 0, P igual a 0. ¿Qué no es igual a 0? Algo tiene que ser diferente de 0 para que esto... No, hay un término que no va a ser diferente de 0. MA, el torque. Estamos suponiendo que estamos aplicando un torque externo, no nos interesa de dónde, sobre nuestra placa.
Y la pregunta sería, bueno, Q igual a 0, P igual a 0, me toca resolver esa ecuación de cuarto orden. Pero es muy complicada, ¿no? De todas maneras, de serialidad, reemplazo, ¿no? Q igual a 0, P igual a 0, me queda de cuarta derivada igual a 0. Escribamos bien. Y aquí viene también un poco del truco práctico de esto, ¿no? Porque, entonces simplemente tenemos que, esto se puede resolver integrando, tengo que integrar 4 veces. El problema ahí es que al ir integrando 4 veces, van a salir 4 constantes de integración. Y luego tendré que aplicar diversas condiciones físicas para encontrar esas 4 constantes de integración. Que pueden ser o más o menos fáciles. Entonces, por eso recuerdan que yo les dejé por ahí subrayando algunas otras ecuaciones, ¿se acuerdan? Bueno, la idea es que antes de lanzarse a utilizar directamente esa, podemos ver si esas otras ecuaciones nos ayudan un poco más a simplificar esto, ¿no? Porque si no aquí, pero esto se puede resolver integrando 4 veces, ¿no? Una vez, 2 veces. El problema es que cada vez va a aparecer una constante, va a quedar 4 constantes de integración que debo encontrar de acuerdo a las diversas condiciones del problema. Que tampoco es complicado, pero siempre existe el camino más fácil. Entonces, muy complicado. Este es el problema general, pero se complica demasiado. Así que revisamos entre esas ecuaciones que les subrayé por ahí. Y la que nos convendría ahí utilizar es esta ecuación. Bueno, una de las que yo subrayé es esta. Voy a utilizar. No les puse números porque después era esta, ¿no? ¿Recuerdan? Menos M, el torque es igual. ¿Y por qué me están dando, este dato me están dando, el torque aplicado, MA de dato, ¿de acuerdo? Entonces, revisarán, ¿no? De esas ecuaciones que acabo de subrayar, que eran 4 en total. Bueno, esta es la que me conviene utilizar. El torque es igual a menos la rigidez flexural, la segunda derivada de la deflexión. Recuerden, no se olvidarán que es lo que estamos buscando. Lo que quiero despejar es W, ¿no? Porque es el problema. Después de entre tanta ecuación, no, lo que quiero buscar es W. ¿Cuánto vale W? ¿De acuerdo? Entonces voy a utilizar esa ecuación. Que tampoco me garantiza que ya la voy a resolver de una sola vez, ¿no? Pero esta es una de segundo orden. Tengo que integrar 2 veces. Acá tenía que integrar 4 veces. Entonces ya tengo avanzado algo del camino. Entonces esto es MA. Si ustedes quieren, me queda la segunda derivada. Es igual a menos MA, el torque aplicado que me están dando de datos sobre D. Y ahora sí voy a integrar. Verán que todo el resto era 0. Obviamente el dibujo no le quiero borrar. Entonces, integro una vez. ¿Qué me queda? La integral de la segunda derivada me queda. Verán que aquí ya voy un poco más. Bueno, hagamos esta al menos la primera, ¿ya? Para que se después. Voy a integrar a ambos lados. Integral de la segunda derivada. Pero después ya iremos un poco más rápido, ¿no? Porque si no, no alcanzamos nunca. Aplico aplico integral a ambos lados. ¿De acuerdo? ¿Sí? Integral de este lado, integral de este lado. La integral de la segunda derivada es la primera derivada. Que verán, no se obtiene simplificando este con este de acá, ¿no? Ahí ya no se puede hacer. Eso les insisto, porque ese es un problema que ustedes tienen siempre, y es general en la parte de gente que estudia ingeniería. A veces tienes esa sensación rápida, sobre todo en los exámenes. Ya cuando uno hace más tranquilamente en la casa se acuerda, pero es en los exámenes o simplifico este con este de acá. No, aquí estoy aplicando el teorema del cálculo, ¿no? La integral, la función inversa de la derivada. Pues la integral de la segunda derivada es la primera derivada. No estoy simplificando este con este de acá, ¿verdad? Eso no se puede hacer. ¿Y esto? ¿Qué me queda? Bueno, me queda MA,
sobre D, constantes, me queda la integral de dx. La integral de dx es x más una constante C1. ¿Por qué? Pues es una integral indefinida. Y vuelvo a integrar. Entonces, la integral de la primera derivada es m. Acá me queda la integral de x. La integral de x es x al cuadrado sobre 2. La integral de C1, que es igual. C1 por x. Y aparece una segunda constante. ¿Verdad? Entonces, estamos aquí. Tenemos que acordarnos un poco de integrales. Nos vamos a acordar de ecuaciones diferenciales. Entiendo que todos ya, no sé si hay algún compañero que todavía no aprobó el curso de matemáticas 3, que era de ecuaciones diferenciales. En principio ese debería ser digamos, el mínimo, ¿no? Creo que, les decía, por el momento está puesto que sí, que hayan aprobado para tomar esta materia. Porque estamos todavía en este proceso de acomodo a esta nueva malla, ¿no? Entonces, ustedes ya básicamente son de la nueva malla, ya no. Pero por si acaso, ¿sí? Hasta aquí, todas estas integrales, ya todo el mundo ha pasado segundo semestre, eso sí, estoy seguro. Si no, no estarían en quinto, tomando esta materia de quinto. Pero igual, si es que por ahí hay alguien que todavía no ha visto ecuaciones diferenciales, o está viendo, o está repitiendo, no sé, puede ser. Sí, vamos a necesitar un poquito de ecuaciones diferenciales. Entonces, si es que hay alguien que no ha llegado todavía a ese, aunque yo sé que creo que todos, pero por si acaso, también sería bueno que lo hagan saber, ¿no? Escriben un mail diciendo, mire, estoy tomando el curso todavía para saber justamente cómo evaluarle, porque en cambio el resto que ya ha pasado de ecuaciones diferenciales. Pues esta es una ecuación que se puede resolver por integración, pero verán que no todas se resuelven así, ¿no? Y ahora el problema es encontrar las constantes C1 y C2. No es que ya está resuelto. No, hemos resuelto la integral. Ahora el problema es cómo encuentro esas condiciones. Entonces, para encontrar esas condiciones, ya salgo del mundo de las matemáticas y tengo que ir a la física, ¿no? Y tengo que pensar, recuerden que este W, a ver, aquí hay un problema. No. Esto no es M, verán. Perdón. No es M, aquí está mal. Aquí estaba despejando, es W. Justamente lo que les decía. Siempre entre tantas cosas, por favor arreglarán esto. Esta no era M, ¿no? M es acá. Este es W, la deflexión. Deflexión. Deflexión, la W. Entonces, recuerden que la deflexión es cuánto se deforma verticalmente mi placa. Entonces, voy a los puntos más simples aquí. En X igual a 0. Recuerden, este 0. En X igual a 0. ¿Cuánto vale la deflexión? Entonces, suponiendo que esto está empotrado. No hay ningún movimiento. Por lo tanto, en X igual a 0, la deflexión vale 0. Eso obviamente lo sé del razonamiento físico, ¿no? Del razonamiento ya de ingeniería. Ahí es donde, si ven, viene la ingeniería, porque las matemáticas son hasta aquí. Pero ahí necesitamos ya un pensamiento. Es decir, la ingeniería se basa en esquemas mentales, en abstracción, en realizar experimentos mentales. Imaginar que tengo una placa empotrada, está sufriendo una torsión, un torque, pero entiendo que la parte que está empotrada no se flexiona, ¿no? Está empotrada. Por lo tanto, ya tengo esa primera constante. ¿De acuerdo? X igual a 0 en W0. Por lo tanto, reemplazo y me queda, esto se hace 0, más C1 por 0, más C2. ¿Ya? 0 al cuadrado, por todo esto 0. Por lo tanto, encuentro mi primera constante. Ya se simplifica. C1 vale 0. Perdón, no C1, C2. C2 vale 0. Necesito otra condición más. Recuerden que habíamos hablado un momento en que decíamos que tanto a partir de la segunda derivada, ¿se acuerdan que decían? Ya no puedo
saber más, pero en cambio aquí, si ven, cuando tengo un extremo empotrado, un extremo fijo, ¿no? Que va a ser el caso, bueno, que decían, ¿no? Esto tiene que ver con los estratos, van a ver que después sí tiene que ver. Entonces, en los extremos, porque pueden ser dos, en este caso solo hay uno, en los extremos empotrados o fijos, yo puedo considerar que mi deflexión es cero, pero también que la primera derivada es cero. ¿De acuerdo? ¿Puedo considerar que la segunda derivada es cero? Primera, la uno es evidente, la otra es la variación, también es cero, no hay ninguna variación. Pero la segunda derivada, ¿verdad? Porque si no decir todas las derivadas en el punto empotrado son cero. No, porque recuerden, la segunda derivada, ¿por qué no puedo considerar que es cero? Porque si ustedes ven, la segunda derivada es de donde partí, es la ecuación de la cual partí. ¿Recuerdan? La ecuación de la cual partí decía que, ¿dónde estaba esa segunda ecuación? La ecuación de la cual he partido me decía que el torque es igual a la rigidez flexural sobre la segunda derivada. Entonces, si yo considero que ya la segunda derivada es igual a cero, ¿qué quiere decir? Que el torque es igual a cero, porque la D no puede ser cero, la D es una constante. Entonces, esto tendrán cuidado, ¿no? ¿Sí? Si tengo un extremo empotrado, la deflexión es cero, no hay deflexión. La primera derivada, la primera variación, también es cero, pero ya la segunda, la tercera, no puedo decir que sean cero. De hecho, no lo son, ¿no? Entonces, como la primera es cero, yo puedo utilizar esto, reemplazar aquí, ¿no? ¿Sí ven? Aquí mismo ya tenía esta ecuación. Puedo reemplazar aquí. Entonces, esto vale 0, menos MA D por X que vale 0, más C1. Reemplazo en esta ecuación. Esto se hace 0. 0 es igual a menos 0 más C1. Y aquí he obtenido que también C1 vale 0. Finalmente, ya tengo el valor de mis constantes. Reemplazo en esta de acá. Reemplazo aquí. C1, C2 vale 0. Llego a mi ecuación que me dice que la deflexión ha sido menos MA de X cuadrado sobre 2. Con eso he resuelto el problema. ¿De acuerdo? Entonces, este primer problema, como digo, no es una aplicación directamente a la geodinámica, pero nos sirve para entender un poco las ecuaciones y acordarnos un poco las ecuaciones diferenciales. Esta la podemos resolver integrando, pero vamos a ver que no siempre, ¿no? Si ustedes se acuerdan, por si acaso, lo que he obtenido con esto, ¿qué forma es? Nada más por curiosidad, como les digo, es más para practicar. Si cojo una placa, le aplico un torque y no hay nada más, verán que no hay otra cosa más. Obviamente si hay un componente más, por si acaso, verán que es el torque que se genera acá, ¿no? ¿Sí? Porque si no, esto empezaría a girar. Entonces hay un torque de reacción acá, pero no interviene en las ecuaciones. Ya, pero sí hay, ¿no? Por si acaso, si no, esto empezaría a dar vueltas si solo tuviera esta componente. Hay un torque de reacción acá, que no me interesa. Debería ser igual a esto, de hecho, para que esto no gire. Todas las otras componentes son cero. ¿Sí? Esto es una parábola, ¿no? Es decir, que cuando yo aplico esto, ¿sí ven? La forma de mi placa, verán que es una placa, ¿no? No es solamente una, pero más o menos para acordarme. Esto va a tomar una forma de un arco de parábola, ¿no? ¿Sí? Tiene una forma parabólica, la ecuación de una parábola. ¿De acuerdo? Entonces, es un primer ejemplo. Ya después veremos ya las aplicaciones verdaderamente, aunque creo que podríamos ver un ejemplo más antes de pasar ya a la aplicación propiamente, que es el plegamiento de los estratos. ¿Listo? Entonces yo creo que quedamos hasta ahí, para que no nos quedemos a la mitad del ejercicio. Si no hay dudas, verán, revisarán por favor cómo resolví esa ecuación diferencial, ¿no? ¿Sí? Recuerden, esta no nos sirvió a la final, ¿no? Está muy complicada. También la podíamos resolver desde ahí, pero hubiésemos necesitado buscar
Por ejemplo, ¿cuánto vale la tercera derivada? ¿Cuánto vale la cuarta derivada? Entonces, más difícil, ¿no? La otra solamente necesitamos estas dos condiciones, que W es igual a 0 y que la primera derivada es igual a 0 en el extremo que está empotrado. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay dudas, quedamos hasta ahí. Profe, disculpe, para el examen de mañana debemos conectarnos o solo le subimos una No, vez que no, acabe. igual. O sea, como les digo, el proceso sigue siendo el mismo, ¿no? O sea, eh, ¿por qué? Insisto, sí vale la pena insistir, porque, como les digo, no tienen obligación de conectarse. Ya saben que esta clase no es obligatorio conectarse, aunque me alegra de que sí la mayoría lo estén, porque generalmente en otras, bueno, espero que sean así, porque al final siempre es así, ¿no? Decreciendo. Al principio hay muchos de sus compañeros y luego al final ya solo veo 2, 3. Pero bueno, entonces no podemos exigirles. Ahora, eso depende ya de muchos profesores, ¿no? Entonces yo ya hice la primera experiencia y vi que era bien complicado porque, les digo, cada quien en su casa tiene realidades distintas, ¿no? Cómo está, cómo es su conexión. Entonces, no, igual, yo les pondré el ejercicio a la hora, ya saben, más o menos, ¿no? Entre las 9 y las 11. Se quedará abierto 24 horas. De hecho, les digo, si ven el peso del ejercicio, el peso en puntaje es menor que los otros, pero verán que algunos ya han tenido algunos errores, los traten de recuperar ese puntaje, ¿no? Entonces, no hace falta conectarse. Es lo mismo, es una tarea del mismo tipo. Nada más que se llama examen. Entonces, también tengo que explicarles por qué le llamamos examen. O sea, por mí no habría necesidad de llamarle, pero tiene que llamarse así para que quede registrado. ¿De acuerdo? Entonces,